Bueno, en esta oportunidad les saludo con un saludo muy especial en el nombre de Jesús. El sermón de esta mañana, de esta hora, vamos a llamarlo una tutela a Jesús y lo basamos en el libro de Proverbios capítulo 19, verso 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Reitero, una tutela a Jesús. Estuve investigando el valor de la palabra insensato, del que proviene la palabra insensatez, y esta equivale a una persona que tiene falta de juicio y que en virtud de tal actúa o toma decisiones sin pensar en las consecuencias de sus malas acciones, sin medir las consecuencias que le acarrearán y sin medir el impacto que éstas pueden tener en su propia vida o en las de los demás. Y claro, naturalmente luego le echa la culpa a Dios. Parece increíble lo que les voy a contar, pero fue una realidad. Un senador norteamericano se dirigió a una inspección de policía e instauró una tutela contra el Señor Jesucristo. Dicho representante de la política norteamericana, que uno cree que es una persona elevadísima con un coeficiente intelectual muy alto, fue y colocó una tutela contra el Señor. Y cuando le preguntaron por qué coloca usted esa tutela contra Jesucristo, él dijo, es porque por culpa del Señor Jesucristo es que vienen las guerras, la violencia, los crímenes, las violaciones, los terremotos, los tsunamis y toda clase de tragedias. A Dios se le atribuyen todas las tragedias de la humanidad. La palabra del Señor dice, la insensatez del hombre tuerce sus caminos y luego contra su Dios se irrita su corazón. Esto quiere decir que el hombre comete sus errores y claro, sus malas determinaciones y claro, fracasa. Y luego en su insensatez le echa la culpa al Señor. ¿Por qué acusar a Dios de todo lo malo cuando eso malo viene por causa del pecado, de la transgresión, de la maldad de los hombres? La palabra de Dios dice, crié hijos para mí y los engrandecí, y ellos buscaron muchas perversidades. Fue el hombre quien se rebeló contra su creador. Fue el hombre quien no quiso que el Señor lo administrara. Fue el hombre el que pidió que a su pueblo lo administrara un rey como las demás naciones y sacaron a Dios de su contexto. Y claro, prefirieron que fuera el diablo que lo hiciera y por causa de ese pecado vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres con todas sus consecuencias por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Entonces, ¿quién pecó? ¿Dios o el hombre? ¿Quién es el culpable de todas las tragedias de la humanidad? Por otro lado, déjeme decirle, apreciado oyente, que en el huerto donde Dios colocó al primer hombre no había nada que causara dolor. No habían policías, ni cárceles, no había hospitales, ni clínicas, ni enfermedades, y menos cementerios porque tampoco había muerte. Y déjeme decirle que nada de esto hay en el huerto porque tampoco había pecado. ¿Y sabe usted por qué no había nada de esto? Porque el diablo no tenía arte ni parte en este asunto. Fue Adán y Eva los que invitaron al diablo a entrar no solo en el huerto del Edén, sino también en sus propias vidas. A partir de ese acontecimiento, el diablo se enseñoreó de la humanidad. Y claro, con justa razón el escritor sagrado dijo, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Yo quiero decirles con todo el respeto que quien no está en Cristo está bajo el poder del maligno. ¿Y cómo gobierna el maligno este mundo? A través de sus gobernantes, a través de sus líderes, ya sean políticos, militares o religiosos. El diablo es el que gobierna este mundo a través de ellos.
Toda persona que no se deja guiar del Señor Jesucristo a través de su palabra está inexorablemente bajo el poder de Satanás. Y todo esto vino después, cuando el hombre se rebeló contra su Creador. Déjeme decirle además, amable oyente, que Jesús no creó al diablo. Dios creó un ángel hermoso, perfecto, pero se halló maldad en él. Y fue a causa de su iniquidad que Dios lo echó del monte de Dios, del gobierno de Dios, y lo arrojó por tierra. Ese ángel se llamaba Luzbel, ahora se llama Lucifer. Además de todo esto, el Señor aparece ahí en uno de los libros del Antiguo Pacto. Aparece una ley que dice, no matarás. Entonces, ¿a quién hay que colocarle la tutela? Sin lugar a dudas, es al hombre pecador, que ha destruido y acabado todo lo lindo que Dios hizo para él. Hay un versículo en el libro del profeta Jeremías 29:11 que dice textualmente, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que deseáis. Con esto queda definido que Dios no desea el mal para nadie. Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero que vengan al conocimiento de la verdad. En otra palabra de la Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a los pecadores, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, no en ellos ni en ellas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto quiero decirle que Cristo nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y en la carta a los Romanos, el capítulo 5 y el versículo 8, afirma la palabra de Dios lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiso decir con esto el escritor sagrado? Que siendo enemigos de Cristo, que siendo rechazadores de Cristo, que siendo burladores de la obra del Señor, que siendo reticentes en nuestra maldad y en nuestros pecados, a pesar de todo eso, el Señor vino y dio su vida en reemplazo del pecador. Siendo pecadores, siendo rechazadores de su evangelio, enemigos de Dios, Él vino a morir por nosotros. No escatimó nada. Acabamos de leer un versículo donde la Biblia dice que los pensamientos que Dios tiene para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Dios nunca ha estado interesado en castigar al hombre. Ese castigo vino por causa de la rebelión del hombre pecador. Vino porque el hombre no se ha querido someter a Dios, no quiso, ha rechazado su palabra, ha rechazado el Evangelio, ha rechazado el único plan de salvación que Dios tiene para levantar al pecador de su miserable condición espiritual. Entonces Dios no quiere nada malo para con nosotros. Es tanto que Jesucristo dijo que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios no odia al pecador, Él odia al pecado. Pero Cristo, quiero contarles que Él fue muerto por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Al que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amable oyente, Dios quiere que usted venga al arrepentimiento, que venga a la conversión, que venga al bautismo bíblico en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y Él te concederá el don del Espíritu Santo para que vivas una vida limpia y santa, y una vida llena de poder sobre la maldad, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre las tentaciones, sobre la carne, sobre la falsedad, sobre el engaño, y vivas una vida con un fin final excelente. Dios te ama. Cristo te ama. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta,
viva y lo sirva. Un abrazo. Dios les bendiga.